Tengan todos ustedes, sean tan amables por favor en abrir su Biblia al libro de Jueces en el capítulo número 2. A manera de introducción esta mañana, al venir como cada domingo lo hacemos a escuchar de Dios, quisiera continuar un poco con la línea de los temas que se han estado predicando en nuestro servicio en inglés. En los últimos domingos hemos estado hablando acerca de nuestros antepasados. Hemos estudiado diferentes personajes, pero más que estudiar a los personajes, hemos encontrado los principios o los elementos que destacan de sus vidas y que son aplicables a nuestras vidas como hijos de Dios. En general, aplicamos esto a aquellos que en algún momento hemos tomado la decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Así que si esta mañana tú estás aquí y esto suena sumamente familiar, amén. Esperemos que Dios te dé un mensaje el día de hoy, un reto. Pero si tú estás aquí y no has tomado la decisión de conocer a Cristo personalmente, tomando una, obviamente, decisión individual, te invitamos a que así lo consideres. Vamos a empezar, como les dije, en el libro de Jueces, en el capítulo 2, y a manera de introducción veamos cuál es el contexto del personaje que vamos a estudiar esta mañana. Ustedes recuerdan que todo el libro anterior a Jueces es el libro de Josué, y en el libro de Josué encontramos todos los detalles de cómo es que Dios utilizó a Josué para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. En la tierra prometida obviamente se empezó a tomar posesión de lo que Dios ya les había dado, y Josué fue instrumental, fue el hombre de Dios que fue utilizado para que el pueblo de Israel realmente entrara en posesión de lo que se les había prometido. Pero algo ocurre. Estoy ahora en Jueces capítulo 2, en el versículo 8, y esto es una vez más a manera de introducción. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Versículo 9, y lo sepultaron en su heredad en Timat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella, aquí es algo importante, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Quiere decir que la gente que era más o menos de la edad de Josué también falleció o murió. Y dice ahí en el versículo 10, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, dice el versículo 12, el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dice el versículo 13, una vez más, esta es la tercera vez que se menciona, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Cuando nosotros estudiamos el libro de Jueces, encontramos realmente una serie de etapas, por decir así, que le vamos a llamar las etapas de servidumbre. Lo que ocurre después, como lo acabamos de leer, de que falleció o de que murió Josué, el pueblo de Israel se desvió, entró en una etapa de apostasía, que es no sino la separación de Dios. Y hay 7 eventos, más o menos, que podemos decir que existen o que se narran en el libro de los Jueces, que nos muestran cómo es que Dios, cuando ellos hicieron lo malo, cuando se entregaron a los otros dioses, Dios entonces les permitió cosechar la consecuencia de esa decisión y los entregó al dominio, ya sea de ciudades, ya sea de reinos o de personas. Les voy a mencionar rápidamente, porque todavía estamos en la introducción, las siete etapas que ocurren. Primero, fueron subyugados a Mesopotamia. Esto lo encontramos en el capítulo número 3. Pero, ¿qué ocurre cuando el pueblo, después de haber sufrido todas esas consecuencias, qué es lo que ocurre? Ellos claman a Jehová. Y Jehová, siendo un Dios misericordioso y manifestando la gracia y la promesa que él mismo hizo, dice, cuando tú clamares a mí y cuando me buscares, yo te responderé. Estoy parafraseando lo que él ya había prometido. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios les envía un libertador, que realmente en este periodo se conocen como jueces. Y por eso es que el libro se llama el libro de los jueces. Entonces, ¿qué pasó cuando el pueblo de Israel fue sometido a Mesopotamia? Dios proveyó a Otoniel cuando el pueblo clamó.
¿Qué pasó después de que todo estaba bien? El pueblo volvió a hacer lo malo, siguió buscando a los otros dioses y Dios le permite que Moab los venga a controlar. ¿Qué ocurre cuando el pueblo clama a Dios porque Moab los está dominando? Les manda a otros jueces, les manda a otro libertador que es Ahod y Samgar, todavía todo eso en el capítulo 3. Después, bueno, es lo mismo. Y un poco se relaciona a veces a nuestras vidas y a nuestras decisiones, ¿verdad? Estamos bien con Dios, nos desviamos de Dios, regresamos a Dios, volvemos a Dios. Después hay una tercera ocasión entonces en que Jabín y Sísara controlan otra vez a Israel y surge Débora y Barak como los libertadores en el capítulo 4. ¿Qué ocurre después? Madián viene a someter a Israel debido a que hicieron lo malo otra vez. Gedeón surge como el libertador y Gedeón es el que vamos a estudiar esta mañana. Pero solo les digo que después de que Gedeón logró liberarlos de la opresión que tenía de Madián, todavía se presentó un problema grande y ese problema grande fue lo que vamos a llamar una guerra civil. Es decir, entre todas las tribus hubo una guerra. No tan solo los dominaron otros, sino ahora entre ellos. Pero después de esto, hubo una quinta servidumbre que estuvieron sometidos a los filisteos. Estuvieron sometidos a Amón, y ahí surgió Jefté, Isbán, Elón y Abdón como los libertadores o como los jueces de ese periodo. Esto lo encontramos en el capítulo 8, y finalmente, en el capítulo 10 a 12, y finalmente hay una guerra en contra de los filisteos otra vez, y tiene que venir Sansón, la historia que ustedes se acuerdan, y el libro de los Hechos, el libro de Jueces termina, y si ustedes ven sus Biblias, lo que sigue después es el pueblo pide a un rey como el resto de todos los pueblos. Y es cuando entonces viene Saúl al reino, y empezamos el periodo de los reyes. Lo que quiero entonces que veamos esta mañana es que quería que ustedes tuviesen este cuadro sinóptico para que entendamos entonces que el contexto general histórico de ese momento es el pueblo de Israel pasando por un proceso de apatía, de apostasía, que finalmente vino a terminar en una en una anarquía. Bueno, en una monarquía de parte de Saúl, pero realmente porque había un descontrol absoluto y total con todas las personas. Entonces, de esto podemos nosotros aprender muchas cosas, podemos estudiar a cada uno de los jueces, pero vamos a enfocarnos en el juez que es Gedeón. Así que una palabra con la que vamos a describir a Gedeón es valiente. Y no vamos a describir a Gedeón que es valiente desde el punto de vista de nosotros, sino desde el punto de vista de las decisiones que él toma, cuando en medio de todo, en ese tiempo, encontramos que, como ya les dije hace un momento, están sometidos a Madián, el pueblo de Israel, y claman a Jehová. Y Jehová busca un libertador. Y ahora ubiquémonos, por favor, en el capítulo 6, si son tan amables, en el capítulo 6, ahí mismo en Jueces. Y vamos a escuchar que el pueblo clamó, Dios respondió, pero la manera en que Dios respondió fue no ir a buscar a alguien que viniera a libertarlos de otro lugar, sino de la misma gente que estaba allí. Y como les decía, de este periodo podemos aprender mucho paralelamente, tanto del pueblo de Israel como individualmente con las personas a las cuales Dios llamó para servirle, para ser los libertadores. Y en el capítulo 6, en los primeros versículos, encontramos que el pueblo de Dios hizo lo malo otra vez ante Jehová. Jehová les permitió que los medianitas lo controlaran, y entonces el pueblo viene y clama. Y Dios les recuerda, ustedes han hecho lo incorrecto, ustedes han pecado, se han ido tras esos dioses, por eso es que están viviendo como esto. Pero como les decía, y como escuchábamos esta mañana en nuestra predicación en inglés, realmente Dios no los condena, sino los libera. Y eso es algo importante. A pesar de que a veces en nuestra vida como hijos de Dios caemos, cedemos y nos desviamos de Dios, cuando queremos regresar a Dios, Él siempre tiene los brazos abiertos para manifestar su misericordia y decir, aquí estoy,
y le da instrucciones de cómo volver a reinstalarse, por decir así. Y en la búsqueda de quien surgiera o de quien fuese ese juez que viniera a liberarlos en ese momento en particular, en esa situación en particular, va a buscar a un hombre que se llama Gedeón. Y es lo primero que vamos a ver. De los 3 puntos que vamos a ver esta mañana, vamos a encontrar una frase aquí en el versículo 12 que nos da el título de lo que vamos a ver realmente. Veamos en el versículo, estoy les dije, Jueces capítulo 6, ahora ya no el 2, en el versículo número 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Lo primero que vamos a hacer es vamos a tomar estos 2 versículos y vamos a observar lo que la Biblia nos dice en cuanto a este varón en particular, que en este momento en particular Dios necesitaba para liberar a su pueblo. Y en este caso entonces Dios describe a quien vio y lo que vio. Encontramos aquí entonces que ve a un hombre, como lo dice el versículo 12, esforzado y valiente. Esforzado y valiente. Y por lo tanto, porque es esforzado y valiente, vamos a tomar este punto y vamos a hablar acerca del valor para identificar la voz de Dios y poner atención a la voz de Dios. Porque había una necesidad, y en el corazón de este hombre, como vamos a ver en un momentito, en el corazón de este hombre había como una carga, como un dolor, como un deseo de saber si Dios es tan grande y poderoso, ¿por qué estamos sometidos? ¿Por qué estamos esclavizados a estos medianitas que nos están quitando incluso nuestra propia comida? Porque si ustedes leen en general todo el pasaje, van a ver que cada vez que ellos producían su cosecha, vendían los medianitas y se la llevaban. Todo lo que producían era para los demás. Ellos tuvieron que irse a esconder a cuevas, tenían que hacer lo que este hombre está haciendo, y es ir a tratar de esconder la comida para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué observamos en este hombre? ¿Cuál es la percepción de Dios en los primeros dos versículos que hemos visto? En el versículo 11 y en el versículo 2. Lo interesante aquí es que vean, ¿quién es el que busca? Dios es el que busca y viene directamente a este hombre Gedeón y lo encuentra. Y lo encuentra en un lugar muy particular. Cuando leemos el resto de la historia de los capítulos, entendemos que realmente Gedeón, a pesar de que estaba haciendo ese trabajo, él no tenía que hacer ese trabajo. Porque él era un hombre que tenía sus siervos, él era un hombre que tenía y podía mandar a los demás. Sin embargo, él se involucró en la tarea que dice en el versículo 11 de estar sacudiendo el trigo en el lagar. Y ahora, cuando ustedes piensan la palabra sacudiendo, inmediatamente saben qué es sacudir, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando del trigo y estamos refiriéndonos al hecho de que el trigo obviamente se le va a tener que sacar el grano. Podríamos decir así, limpiar. Tenía que realmente, estaba todo el trigo y tenía que separar lo que era servible y lo que era inservible. Eso es lo que estaba haciendo. Pero lo interesante es que lo encuentra en un lagar. Y un lagar es un lugar que se utiliza para las uvas para producir el vino. Entonces está en un lugar que no es el lugar apropiado para realmente estar separando el grano del trigo. Lo encuentra en un lugar que él escogió porque quería esconderse de los madianitas. Porque ahí lo dice, ¿verdad? Dice, para esconderlo de los madianitas. Encuentra un hombre que está ocupado. Y encuentra un hombre que está pensando en su pueblo, no en sí mismo, como lo vamos a ver ahora. Dice, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Y qué es lo que ocurre entonces aquí? Lo que ocurre es que ve a un varón que está esforzado y que es valiente, pero esa es la percepción de Dios. Gedeón, como dicen los versículos inmediatos, realmente no se ve a sí mismo así. Ve un varón aquí que le dice que, cuando dice que es esforzado, está considerando, tú eres un hombre fuerte, tú eres un hombre poderoso.
Y tú eres un hombre que puedes utilizar esa fuerza y ese valor para ser un guerrero. Eres capaz de poder guiar a este pueblo a la liberación. Y más importante, pero que no se ve ahí, que no es un poco sutil, encuentra a un varón que está a solas. No se menciona a nadie más. Dice que está debajo de este árbol trabajando, pensando, y es precisamente, si lo aplicamos a nosotros, cuando a veces Dios logra captar nuestra atención, cuando estamos a solas, cuando realmente podemos escuchar a Dios porque no hay demasiado ruido o demasiadas distracciones a nuestro alrededor. Así es como Dios se encuentra y empieza a conversar con este hombre Gedeón. Y ahora lo que vamos a ver, entonces, esto es lo que Dios ve y por eso es que lo escoge, por decir así. Pero lo escoge no porque lo que Él está haciendo, sino por lo que sabe que hay en Él. Porque Dios ve el gran potencial en este hombre que prácticamente está solamente sentado, por decir así, que está estático. Sí está buscando el grano y sí está haciendo el trabajo, pero él puede hacer algo más que Dios tiene planeado para él. Y lo que encontramos a partir de los versículos 13 hasta el 24, y los vamos a leer ahora, vamos a encontrar que realmente percibimos la manera en que conforme va dándose la conversación, Gedeón ahora no sabe que este es el ángel de Jehová. Gedeón no sabe que este realmente es Jehová. Está escuchando y teniendo esta conversación, pero la condición en la que se encuentra no le permite ver realmente, más bien no le permite identificar con quién está teniendo una conversación. Y dice en el versículo 13, y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Si ponemos atención a la lectura, dice el versículo 12, Jehová está contigo. Así es lo que le dijo el ángel a Gedeón. Le está hablando de manera individual y personal. Pero vean la respuesta que da Gedeón. Gedeón no dice: Jehová no está conmigo, Jehová me ha hecho esto. Dice en el versículo 13, Señor mío, si Jehová está con nosotros. ¿Se dan cuenta? Él está preocupado por su pueblo. Él no se está diferenciando de los demás como que él merece más que los otros. Él está viendo que esta es una condición que le afecta a todos. Y eso es lo que Dios está viendo. Por eso es que está viendo en él ese potencial de querer invertir en la vida de los demás para poder liberarlos. Dice el versículo 14, y mirándole Jehová. Imagínense esa conversación, ¿verdad? Dice el versículo 11 que ya leímos, que estaba él trabajando. Y en el versículo 2 dice, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, empezó a hablar con él. Pero ahora dice que lo mira. Y cuando yo me imagino que ese mira, probablemente, literalmente fue a verlo a los ojos quizá. Para decirle, ¿me estás escuchando? ¿Estás poniendo atención a lo que trato de decirte? Y le dice, mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. ¿Recuerdan que le llamó valeroso, le llamó esforzado, valiente? Y dice y salvarás a Israel de la mano de los medianitas, ¿no te envío yo? Vean que siempre entonces el plan de Dios realmente no era para Gedeón. El plan de Dios era liberar a su pueblo Israel. La conexión está entre el versículo 12 cuando dice Jehová está contigo, cuando en el versículo 13 Gedeón dice si Jehová está con nosotros, y en el versículo 14 dice y salvarás a Israel. Dios está buscando a un hombre que va a liberar a su pueblo. Y vean lo que responde en el versículo 15. Entonces le respondió, Señor mío,
¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Quiero que sigamos observando de que realmente es un proceso que está ocurriendo en el corazón de este hombre, que está tan ensimismado en el problema que solo ve la parte negativa. Y se le olvida que está hablando con Dios. Y se le olvida que Dios lo ve diferente porque la percepción que él tiene de sí mismo realmente no corresponde a la percepción que Dios tiene de él. Y dice el versículo 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y yo creo que entonces Gedeón empieza como a decir, pues si mis padres me decían de la grandeza de Jehová, probablemente sí pueda ocurrir, porque entonces vean lo que dice el versículo 17. Y él respondió, refiriéndose a Gedeón, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, que me des señal de que tú has hablado conmigo, te ruego que no vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Vean la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. Y dice en el versículo 19, y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Interesante, ¿verdad? Este es el árbol en donde están teniendo esta conversación. Y dice el versículo 20, entonces el ángel de Dios, ¿se dan cuenta? Ángel de Jehová, ángel de Dios, le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo así, y extendiendo el ángel, dice el versículo 21, de Jehová, el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, ¿y qué pasó? Subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Y vean lo que ocurre con Gedeón. Recuerden que Gedeón estaba incrédulo todavía, estaba un poco renuente a querer aceptar que era realmente Dios real. Y dice el versículo 22, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová. ¿Se dan cuenta de lo que dijo? Señor Jehová. Finalmente se dan cuenta que realmente es Jehová. ¿Y qué le llama? Le llama Señor. Y le llama Señor con letra mayúscula. ¿Lo observan en sus Biblias? Eso es importante. Que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Y si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento dice que nadie podía ver a Dios cara a cara y continuar viviendo. Entonces Gedeón dice, si yo vi al ángel de Jehová, estoy frito, estoy muerto. Pero vean lo que le dice el versículo 23. Pero Jehová le dijo, paz a ti. No tengas temor, no morirás. Y eso es lo que quisiera que vean conmigo. Para realmente manifestar ese valor interno que Jehová vio en Gedeón, él necesitó manifestar ese valor escuchando finalmente la voz que venía de Dios. No otras voces, porque la propia voz, su propia voz interna le decía, tú no sirves para esto, tú no eres digno porque tu familia no es grande, tú ahora estás, aunque tu papel no es estar limpiando el trigo, estás limpiando trigo, tu comida realmente se la roban los demás. Es toda una serie de pensamientos que vienen a su mente de que él no es digno, pero Dios sabe que sí lo puede hacer. Y finalmente se da cuenta de esto, y aquí es el momento crucial, porque la expresión de valor que se manifiesta aquí es ver que cuando recibimos la palabra de Dios, recibimos paz. Porque vean lo que hace el versículo 24. Y edificó, vean lo que hizo, y edificó allí Gedeón altar a Jehová, ¿y cómo lo llamó? Jehová Salom, que quiere decir Jehová es paz. ¿Por qué edifica este altar Gedeón? Porque finalmente se da cuenta que era Dios quien le estaba diciendo y que Dios realmente le da esa fortaleza y esa valentía, y basado en esto entonces él puede descansar y darse cuenta de que realmente
Jehová es capaz. Y le da eso. Y dice, el cual permanece hasta hoy en la obra de los abiseritas. Quiero mencionarles un par de pensamientos en cuanto a esto, porque hemos visto, aquí vemos que realmente hay que tener valor para escuchar la voz de Dios. Pero también hay que tener valor para tomar los pasos que siguen. Y el primer paso ya lo hizo Gedeón. El valor aquí realmente estaba adormecido. El valor en Gedeón estaba adormecido. Y la presencia de Jehová y la voz de Jehová despertó en él el realmente darse cuenta de que él podía ser instrumento de Dios. Sin embargo, ahí no termina la historia. La historia de Gedeón es grandísima y no la vamos a ver esta mañana, pero quiero que vean los primeros obstáculos que tiene que enfrentar Gedeón para realmente cumplir con el plan de Dios. Él no está listo en este momento para ir a la batalla. Está preparándose para ir a la batalla. Y lo primero que ha hecho ha escuchado la voz de Dios, ha captado que Dios le da paz, pero vean lo que tiene que hacer ahora. Ahora Gedeón tiene que empezar a derribar sus altares, los altares que pertenecen a otro Dios. Y vean lo que dice el versículo 25. Aconteció que la misma noche, le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. ¿Y qué hizo Gedeón? Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlos de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Pero lo hizo. Vean qué es lo que aprendemos aquí. No, si vamos a servir a Dios, si vamos a cumplir la tarea de Dios, no podemos tener 2 altares. No podemos servir a 2 dioses. No podemos estar en que o es Dios o no es Dios. Tenemos que tomar una decisión. El problema del pueblo de Israel siempre fueron los Baales, los otros dioses. El problema de nosotros como hijos de Dios son los otros dioses. Llamémosle como le queramos llamar a los otros dioses. Ya sea el tiempo, ya sea el trabajo, lo que sea. Se pone en medio, interfiere. En Primera de Reyes 18:21, Elías le dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, ir en pos de él. Y eso es lo que tiene que hacer Gedeón para prepararse. Antes de ir a la batalla, tiene que lidiar con sus propios altares. Tiene que lidiar con sus propias dificultades. Y las tiene que hacer de manera tal que no tan solo lo tiene que hacer, sino tiene que enfrentar sus consecuencias. Continuemos leyendo, dice el versículo 28, por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado, y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, vean, ahora vienen a reclamarle al papá. Porque recuerden lo que dice, este altar y todo esto estaba en la casa del papá de Gedeón. Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y en el versículo 31, el padre de Gedeón, Joás, responde así, ¿contenderás vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Y si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Y aquel día, dice el versículo 32, aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal. Esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Interesante porque ese segundo nombre no se lo dio Dios, se lo dieron las personas que querían continuar con Baal. Y vean que hemos visto entonces, no tan solo hay que tener valor para escuchar la voz de Dios y entender la palabra de Dios, hay que tener valor para derribar, ¿verdad?,
los altares y las imágenes que tienen que desaparecer para poder realmente cumplir con el plan de Dios. Y lo último que vamos a ver es, entonces hay que tener valor para ir a la batalla. Porque aquí Gedeón se pudo haber quedado contento, ya quité mis altares, ya estoy tranquilo, ya Dios me dio paz. Pero esa no era realmente la meta. La meta era, vas a tener que defender a este pueblo. Y entonces continuemos leyendo en el versículo 33. Pero todos los medianitas y amalecitas y los de oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces, dice el versículo 34, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abisieritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. ¿Qué es lo que pasó? A pesar de la presencia grande de los enemigos, ahora vean qué gran diferencia entre lo que vimos en el versículo 13, ¿verdad? En donde él está inseguro, ahora vemos un hombre absolutamente seguro, y vean que la seguridad realmente viene del Espíritu de Jehová. Por eso es que Dios le dijo, tú eres un hombre valiente, tú eres un hombre esforzado, lleno de poder. Y vean lo que ocurre para finalizar esta mañana en el versículo 36. Todo esto está pasando en el corazón y en la vida de Gedeón, pero eso no implica que ya desaparecieron sus temores y que ya está absolutamente confiado en sí mismo, o que ya absolutamente realmente ha visto la mano de Dios. Dice el versículo 36, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviese en el vellón solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, una segunda vez, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo así Dios. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Para enfrentar al enemigo, realmente hay que, obviamente, lo más obvio, aceptar la presencia del enemigo. Y para poder aceptar la presencia del enemigo, hay que identificar quién es el enemigo. Y eso, aunque parece muy lógico y básico, a veces ocurre en nuestras vidas. Estamos tan ensimismados en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, estamos tan saturados de estímulos de todo tipo, que no identificamos que muchas de esas cosas que están rodeándonos son el enemigo, que me impiden realmente hacer lo que Dios quiere que yo sea. Y lo último que quiero mencionar es que realmente tenemos, cuando vamos a manifestar nuestro valor, tenemos que atrevernos a ser honestos y expresar nuestras dudas, expresar nuestra inseguridad ante Dios. Y Él se manifiesta. Porque Gedeón dijo, ok, voy a poner este vellón aquí, primero, que el rocío solamente esté en el vellón, y después, bueno, ahora que esté afuera, porque él quería asegurarse absolutamente que Dios le había prometido y que Dios iba a hacer. Y el resto de la historia ustedes van a encontrar en el libro de los Jueces que finalmente él logra lo que Dios le propuso hacer. Vamos a concluir entonces esta mañana con esto. Hemos visto tres cosas, ¿verdad? Para poder realmente ser el vehículo que Dios utiliza cuando Dios nos busca y nos encuentra, es realmente tener valor para escuchar la palabra de Dios, tener valor para derribar los altares que existen y tener valor para enfrentar al enemigo. Pero esta mañana quizá tú tienes a unos medianitas que te están oprimiendo y no estás escuchando a Dios, estás escuchando a los medianitas. Probablemente esta mañana hay apatía en tu vida porque te has olvidado de que Dios es poderoso y de que Dios puede hacer una obra en tu vida. Todo hijo de Dios puede ser esforzado y valiente como Gedeón. ¿Por qué? Porque tenemos la fortaleza y el respaldo de Dios. Déjame decirte, ¿acaso la apatía o la apostasía
ha adormecido tu valor? ¿Qué altares necesitas derribar en tu vida para estar libre de cumplir la obra de Dios? El libro de Jueces termina diciendo, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, había una anarquía. Si hay anarquía en tu vida, creo que hay una manera de empezar. Y es hacer lo que hizo Gedeón. Escuchar la voz de Dios para ti hoy. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias porque tu palabra nos ilustra, Señor, de la manera en que tú obras en nuestras vidas. Porque tu palabra nos ilustra claramente lo que tú quieres para nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que tú estés manifiesto, que podamos realmente abrir nuestros corazones, que podamos derribar, Señor, tener ese valor que tú mismo nos das para derribar esos altares que están impidiendo nuestra comunión contigo. Como nos predicaba nuestro pastor Tim esta mañana, Señor, los obstáculos que impiden que te veamos cara a cara para ser tus amigos, Señor. Y te pido esta mañana que si aquí hay alguien que no te conoce como Señor y Salvador, tenga este momento para venir a querer hablar con algunos de nosotros. Si hay alguien aquí esta mañana que no conoce a Cristo como Señor y Salvador y quiere realmente escuchar y saber qué es eso de conocer a Cristo, simplemente levanta tu mano y podemos guiarte por medio de la palabra de Dios para que hoy conozcas a tu Señor y Salvador personalmente. Alguien esta mañana dice, yo quisiera conocer a Cristo, o yo quiero que alguien me diga qué es eso de caminar con Dios. Para el resto de nosotros que ya conocemos a Cristo, Señor, te pedimos que nos ayudes a identificar la apatía o las indicaciones de apostasía en nuestra vida, Señor, que son los vehículos que Satanás utiliza para neutralizarnos y adormecer el valor y la tarea que tú puedes hacer en nosotros. Ayúdanos, Señor, cuídanos, guíanos, protégenos y despierta en nosotros, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Ese deseo de servirte y estar dispuestos para la obra que tú tienes en nosotros. Y te pedimos todo eso en el precioso nombre de Cristo. Amén.